Hemos estado trabajando acerca de los nombres de Dios bajo estos principios. El nombre de Dios va a designar mucho acerca de la personalidad de Dios. Y además el otro principio es que su mismo nombre no solamente arroja una personalidad, sino una relación con la humanidad. Entonces, primero designa el carácter de Dios, pero también además nos enseña la forma como Él se relaciona con el hombre, con la humanidad, a través de esos nombres que nosotros hoy estamos presentando y que la teología las ha ido trabajando con el correr de los siglos, hasta de los milenios, si usted quiere, que ya la fe hebrea y el cristianismo como tal han ido manejando y trabajando. Ahora, nosotros vamos a ver un segundo nombre o un segundo conjunto de nombres, ¿verdad? Que nosotros que hemos estado interesados en irlos conociendo y que de alguna manera nos va sirviendo a nosotros para darle una interpretación y una consecución también a la teología propia, la teología de Dios. El nombre Adonai, que también tiene muchas características particulares que nos va a enseñar el uso de la Biblia y también cuando la Biblia nos arroja esos nombres y nos pronuncia esos nombres y nos escribe esos nombres para que nosotros como iglesia los podamos apreciar e investigar, por supuesto. La palabra Adonai, algunos dicen que se deriva de Dun. Dun se pronuncia Din, de un hebreo Din, o de Adán propiamente. ¿Qué quiere decir este nombre, Adonai? El que juzga o que gobierna. La palabra Adán para muchas personas significaba generación. Sin embargo, algunos lingüistas han afirmado que también significa una generación que juzga y gobierna, Ahora, uno comprende este principio también bajo la interpretación cúltica que hace el Salmo número 8 de Adán. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, ¿verdad? Todo ello. ¿Para qué? Para que gobernaras. Esa es la intención del Salmo y eso es lo que nos da a entender el Salmo también, que es el que juzga o el que gobierna. Y desde el principio nosotros hemos visto que el hombre fue puesto como mayordomo del Edén, como el que gobernara el Edén, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, se nos da esa forma muy particular en el relato bíblico de decirnos que Adán puso por nombre a cada uno de los animales hasta el día de hoy? ¿De qué están hablando si no es precisamente de aquel que hace de su nombre el gobierno que Dios le había demandado o como fruto de una mayordomía que estaba designado? O sea, aquí tenemos a Adán haciendo un gobierno. Y si usted mira, Dios siempre ha dicho, yo quiero ser el que gobierne, yo quiero ser el que juzgue, ¿verdad? Hay expresiones en la Biblia en las cuales dice que es preferible caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él juzga con equidad. Y usted encuentra muchos pasajes en la Sagrada Escritura en donde se habla de un Dios que juzga con equidad, con justicia. La función del rey en la monarquía hebrea, la intención era llegar y hacer posible un justo juicio, ¿verdad? Eso era la intención del pueblo, de acercarse al rey para hacer justos juicios, para que se le celebrara justos juicios. ¿Se recuerdan un caso con el que se le conoció o reconoció la sabiduría a Salomón? Cuando una mujer llega delante de él, o dos mujeres llegan delante de él, y una de ellas alega ser la madre, o las dos están alegando ser las madres. Entonces, sabiamente Salomón trae una espada, pide una espada, y entonces dice, ¿verdad?, que partan al niño en dos.
y que la mitad de cada una y así están satisfechas. Y entonces la verdadera madre dice, no, prefiero antes que él muera que se lo des a esta mujer. La otra mujer casi, sin el casi, se descubrió cuando dice, está bien, pártelo, pártelo. Y entonces el rey sabiamente identifica que la verdadera madre es aquella que prefiere sacrificar al niño para que se vaya con esta mujer antes que matarlo. Pero ¿cuál era el ejercicio monárquico de Salomón en ese momento? Ejercer justicia. Entonces, la palabra Adonai va relacionada en el sentido del que juzga o gobierna. ¿Se recuerdan que dijimos con él, Elohim y Elión? Que eran nombres que denotaban ¿qué? Pasión, entereza, ¿verdad? De alguna manera fortaleza. Pero el nombre Adonai tiene que ver más con una acción, con una actitud, con una forma en la cual se ejerce juicio y gobierno, juicio y gobierno. Entonces sirve para designar a Dios como el que juzga, como el que gobierna, designa a Dios el Todopoderoso regente y a quien están sujetas todas las cosas y ante quien el hombre se relaciona como su siervo. Ahora, cuando usted mira y denota todas esas características en las cuales el hombre termina siendo siervo de Dios, es en el reconocimiento de que el Señor es el Adonai, el Señor que juzga y que gobierna. Ahora, ¿no es esta una señal de relación? Claro que sí, es una relación perfecta. El que es siervo y el que gobierna, ¿verdad? El que gobierna y el que es siervo. Hasta la fecha, a los pastores también nos llaman siervos de Dios. Y esa connotación tendría que ser el reconocimiento de que el Señor es el Adonai. O sea, es el que juzga, el que gobierna nuestras vidas y también a nuestras iglesias. Lo único es que hay pastores que han confundido eso y creen que ellos son los Adonai, ¿verdad? Ese es un peligro muy latente de una secta y de una herejía. Entonces, esas designaciones a Dios como Adonai tenían también algunas connotaciones. Ahora, yo quisiera sacar algunos ejemplos más. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Jesús se le dice Señor. Y él mismo en algún momento les pregunta, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Esa sentencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que viene a desdibujar hasta cierto punto con el hombre, es que aunque el hombre le dice, tú eres el que juzga, tú eres el que gobierna, pero no queda bajo su servicio de reconocimiento de que Él es el Señor. O sea, le están diciendo, prácticamente ustedes me dicen que yo soy el Señor, pero no me obedecen. O sea, ¿qué sentido tienen? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que se le diga Señor, Señor? Es más, si usted ve otra de las sentencias, en algún momento algunas personas en el juicio final le dirán Señor, Adonai, predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces dicen, nunca os conocí. Y una de las cosas y de las implicaciones que tiene el Adonai con el servicio, es que el servicio, o al servidor más específicamente, al servidor el Señor lo reconoce. El Señor lo reconoce. Otra vez podemos sacar aquella imagen de un señor que deja su tierra o probablemente su negocio, pero previamente le da 5,000 monedas a este, 2,000 monedas a este y 1,000 monedas a este. Él es el Señor. ¿Cuáles son las características de los que los reciben? En primer lugar, la primera y fundamental es que son siervos que están bajo ese dominio. Siervos bajo ese dominio. Son siervos de Dios bajo ese dominio.
La segunda característica es que estas personas, como siervos de Dios, tienen una función particular. Tienen una función particular. El siervo tiene una función particular. No es siervo sin sentido, no es siervo sin función, no es siervo sin tarea, por ejemplo. Tiene asignadas tareas específicas aquí por las cuales ha de realizarse. Si usted mira, ellos tenían como tarea la multiplicación de los bienes recibidos. Esa era la tarea. Y entonces, el que recibió 5,000, sabia e inteligentemente los multiplica al 2 por 1 y entonces entrega 10,000. El que recibe 2,000 también lo multiplica usando la misma fórmula matemática, 2 por 1, y entrega no 2 sino 4,000 monedas de oro. Pero aquel preserva las 1,000, no las invierte y entonces las devuelve hasta con arrogancia. Ahora, ¿cuál era la función del siervo? Multiplicar. O sea, ¿puede haber un siervo sin tarea? No. O sea, sería contradictorio, ¿verdad? ¿Puede haber un trabajador sin trabajo? No. De trabajador, entonces adquiere una nueva postura, una nueva posición, que es desempleado. Pero no es un trabajador que no trabaja. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. Si hay un Adonai, hay siervos. ¿Ven esa relación? Y ese nombre de Dios da a entender características esenciales en cuanto a la relación, la misión y la tarea. Los nombres anteriores significaban fortaleza, dominio, poder, pasión con la que Dios se comunica. Pero estas tienen que ver con un lado, con una particularidad muy especial de una relación de funciones. Funciones. O sea, cuando le decimos Adonai al Señor, le estamos diciendo, Señor, tú eres el que gobierna. Y todo lo demás cae por su peso. O sea, aquí el concepto es un concepto de sumisión, es un concepto de tarea y es un concepto también muy propio de la misión que la iglesia puede y debe tener siempre en todo momento. ¿Ante quién se presenta? Ante el Adonai, el Señor, el que juzga y el que gobierna. Otro principio de este nombre, que también es muy interesante, es el principio acerca de cómo el reconocer que al dueño, en este caso al Señor, le pertenecen todas las cosas. El siervo no es propietario. El siervo no es el dueño. El siervo lo que hace es administrar los bienes delegados. Por ejemplo, de ahí viene la palabra ecónomo, ¿verdad? O mayordomo. Aquel que administra correcta y sabiamente los bienes de Dios. Eso es lo que somos. Que de alguna manera se nos llama a nosotros administradores de la gracia de Dios. Eso hacemos. Y en eso nosotros nos movemos. Ahora, otra connotación también es que prácticamente al decirle Adonai al Señor, le estamos diciendo, Señor, todo lo que tú juzgas es veraz. Prácticamente es un principio en el cual nosotros decimos que el hombre es mentiroso, Dios es el único veraz. O sea, es el único Dios, es el Dios que como factor primordial no miente. Como factor principal no, escatima ningún esfuerzo para hacer un juicio justo y correcto. Por ejemplo, hay una parábola que el Señor utiliza, o una perícopa que el Señor utiliza, cuando dice que había una mujer viuda y llegaba todas las noches a tocar una puerta. ¿Cuál era la solicitud? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y llegaba una y otra vez, hasta que por hastío, por cansancio, ¿qué hace el Señor? O el juez, perdón. Le hace justicia.
Ay, miren, le voy a hacer justicia a esa mujer con tal de que ya no venga. Eso es lo que dice, ¿verdad? Esa mujer era persistente, era chapina esa mujer. Mire, persistente y persistente, persistente usted. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Aquí el concepto del Adonai es el que juzga justamente. No es una contradicción, sino que de términos, ¿verdad? Es el que juzga correctamente, el que juzga sabiamente. Y entonces en el juicio usted puede ver factores elementales del juicio. De alguna manera usted encuentra el juicio que Dios ha realizado de una manera cumpliendo el derecho, si usted quiere, cumpliendo a cabalidad las exigencias que se requieren. Por ejemplo, en la cruz de Jesucristo. Dios el Padre podía haber dicho, mire, hagamos una cosa, transemos, como dicen los abogados, transemos, quitemos todo el pecado de la humanidad, yo voy a fingir que no los he conocido, y así de esa manera mi hijo, mi unigénito, no muere en la cruz del Calvario. Claro que lo podía hacer, si él era Dios. Pero él encuentra que para satisfacer las demandas justas, hay necesidad de un sacrificio vicario que limpie la totalidad del pecado de la humanidad. Y entonces no le importó, dice, dar a su propio hijo por amor a cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no solamente cumple el derecho, sino que también aquí Dios juzga con amor. Jamás juzga, digamos, como una persona sin ningún criterio fraternal. Por el contrario, una de las bendiciones de tener a Dios como nuestro Adonai es que nos juzga como el padre corrige a los hijos, dice una expresión de la Escritura. O sea, aquí hay un juicio con amor. Aquí no hay un juicio frío, calculador, no. Aquí hay un juicio enfático pero con amor y un amor paternal, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el juicio que le hace el padre al hijo pródigo en su momento. Porque el juicio que le hace es un juicio de reivindicación, es un juicio de restauración, por ejemplo, ¿verdad? Porque en lugar de decirle, mira, patojo, insolente, me deseaste la muerte prematuramente. 2, te gastaste todo lo que yo he trabajado y que he ganado con el sudor de mi frente, viviendo de forma disoluta. En ningún momento lo aborda de esa manera. El juicio que le hace es, ya te vi, báñenlo, le dice. O sea, ¿para qué más si se evidenciaba las carencias, digamos, que éste había tenido ante la ausencia de una cobertura, de un amor, de un cuidado, de un cariño que el padre podía haberle dado durante el tiempo en su casa? Ya digamos, el pecado lo había juzgado y lo había declarado pecador. Eso es. A nosotros, si ustedes nos vemos ahí inmersos en esa escena, nos fue declarado la culpa por el pecado en sí. Pero el Padre lo que hace es limpiarnos. Báñenlo, cámbienlo, pónganle calzado y anillo en su mano. Y es más, vamos a hacer fiesta. Por eso, al final de las 2 parábolas que preceden a la del hijo pródigo en Lucas 15, siempre termina las 2 parábolas, la de la oveja perdida, cuánta más alegría hay en los cielos por un pecador que se arrepiente. Termina la de la moneda perdida, cuánta alegría hay en los cielos por un pecador que se arrepiente. Esas 2 parábolas que anteceden la del hijo pródigo en Lucas 15. Y Lucas 15 termina entonces diciendo, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado. O sea, el concepto de un Dios Adonai que juzga y que gobierna sabia y correctamente
a su criatura, a sus criaturas, a su pueblo, a su familia prácticamente. Otra característica importante del que juzga es básicamente que no solamente lo hace parte de la restauración, sino lo introduce a vivir en su morada, en su habitación, cohabita con él. Si ustedes ven la poesía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, del Dios que siendo Señor nos hace vivir con Él y nos garantiza una morada celestial al lado de Él o en conjunto con Él. O sea, ese es el sentimiento que aquel decía también en el Salmo 133. Miren, yo estoy muy alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, esas expresiones en las cuales se manifiesta el deseo porque yo sea juzgado y esté viviendo con el Adonai. ¿Por qué? Porque es el que juzga y el que gobierna. Es más, la última figura que yo quisiera mencionar, por lo menos en este nombre Adonai, es también la figura de aquel que concretamente está allí, no solo siendo juzgado por el Señor, sino siendo gobernado del Señor en el reino de los cielos. Esa palabra reino que tiene tanta importancia en toda la Biblia, obviamente tiene un rey y tiene vasallos, tiene súbditos, ¿verdad? Y entonces, cuando en el Nuevo Testamento se manifiesta ese reino del Adonai precisamente, el Señor, el que gobierna, el que juzga con justicia, ese concepto de reino también se refleja en el justo gobierno que Dios hace y que Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores hace en medio de nosotros. Vea usted las dos implicaciones, Rey de Reyes, o sea, el que gobierne, Señor de Señores. De ahí viene la palabra Adonai precisamente. O sea, Adonai es el Señor que juzga o que gobierna. O sea, ¿tiene implicaciones? Claro que sí, porque entonces nos da funciones a nosotros. Ahora, ¿qué hace el siervo en un reino? Todos los días está adulando al rey que aparece allá en lo más alto del palacio. Todos los días lo adula, todos los días lo aplaude. No. Parte de la constancia del siervo es ejercer también la función para el sostenimiento del reino, ¿verdad? O sea, su trabajo, su función también denotan la grandeza que el reino puede tener. Y en medio de la relación, el siervo y el Adonai, hay funciones que cumplir y en esa manera Dios con su nombre se relaciona entonces con la humanidad. Shaddai y El Shaddai. Este nombre al que vamos a abordar ahora, el siguiente nombre, el C o el tercero, este nombre se deriva de Shaddad, que significa ser poderoso y sirve para indicar a Dios el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra. También significa Señor, otros lo derivan de la palabra Shad, que significa Señor. En un punto difiere de Elohim, el Dios de la creación y de la naturaleza. En este vemos a Dios como fuente de bendición y consuelo. Este fue el que se le apareció a Abraham, por ejemplo, ¿verdad? En esas experiencias que el mismo Abraham puede tener. O sea, ahora entramos a otro tipo de nombre, a un nombre que significa ser poderoso. Un nombre que sirve para indicar a Dios el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? ¿Tiene poder Dios en el cielo y en la tierra? ¿Más que cualquiera? Que así sea nuestra pastoral entonces. Que eso declare nuestra pastoral. Y voy a seguir insistiendo, su correcta teología va a determinar una correcta pastoral. Su correcta teología va a determinar una correcta pastoral. Entonces, encontramos ahí esas vertientes, esas características muy propias de El Shaddai o Shaddai. Ahora, ¿qué ejemplos podríamos sacar de ese Dios poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra?
Vea usted las características de las doxologías. ¿Se recuerda qué es una doxología? Don Marvin, ¿se recuerda qué es una doxología? Doxa, gloria. Una palabra de gloria, una palabra que exalta, un cántico que exalta, una alabanza que exalta a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y nosotros cantamos muchos himnos, muchos coros con carácter doxológico. A los músicos, por ejemplo, se les llama a que vivan una vida doxológica. Eso quiere decir que todo lo que hagan pueda ser para la gloria de Dios. El carácter doxológico de la iglesia, cuando se menciona, se dice básicamente que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y entonces aquí estos términos, estos nombres nos sirven para indicar a Dios, el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra. Veamos qué implicaciones tienen entonces esta connotación. Podemos nosotros decir esto. Esta declaración, El Shaddai, elimina cualquier idea equivocada de que aparte de Dios hay otro Dios. Elimina cualquier idea equivocada de diferentes divinidades compartiendo la gloria con Dios. Muchas veces cuando la gente en su afán ecuménico, en su tolerancia, por ejemplo, religiosa, determina, ¿verdad? Bueno, es que así como Alá para los musulmanes, Jehová para los judíos, Jesucristo para los cristianos, y comienzan, ¿verdad?, a hacer una negociación de su fe. La declaración Shaddai o El Shaddai es una declaración, creemos, que por sobre todas las cosas Dios es el único y fuera de Dios no hay más. Esa declaración es una declaración que implica, por supuesto, un riesgo. El riesgo de que como iglesia no entremos en una negociación con otras religiones. Ese ecumenismo, digamos, tan barato que muchas veces lo que busca es una forma de transar la fe, de negociar la fe, por lo menos en este nombre queda totalmente descartado. Él es el poseedor de toda la potencia en el cielo y en la tierra. 2, otro principio que se destaca aquí. Si Él es el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra, ¿qué no hará de nosotros? Si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Hacedor, si Él es nuestro Redentor, y además Él tiene toda la potencia en el cielo y en la tierra, y entonces se convierte en nuestro Padre, imagínese la implicación linda que tiene que sea Él el Shaddai, el Dios todopoderoso que posee esa potencia en el cielo y en la tierra. Ese es un principio de mucha protección para nosotros, de mucha bendición para nosotros también. Entonces, tiene esa implicación. Otro principio que vale la pena que nosotros lo repensemos en esta declaración es que el mal, cuando hemos hablado del mal en relación a Dios, tendríamos que verlo al mal como un elemento ajeno a la creación de Dios que en su momento tendrá que desaparecer por completo según la promesa y la esperanza que Dios nos da. Esa es parte de lo que nosotros predicamos y enseñamos. Porque si en los otros nombres vimos que Dios es bueno, entonces ahora también vemos que el Señor es el que tiene toda potencia en el cielo y en la tierra y destruirá por completo el mal. ¿O no? Yo creo que sí. Entonces, esa cualidad, esa atribución de Dios es algo que nos invita y nos hace reconocer lo grande, lo maravilloso que es Dios,
pero también lo formidable que Dios se presenta con la misma humanidad, para resaltar esos principios de potencia en los cielos y en la tierra. Ahora viene este otro nombre, el cuarto nombre, Yahvé, y también Yahvé Sebaot. Este es el Dios de la gracia. Siempre se ha pensado que es el nombre más sagrado. Su significado se aprecia en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Esta declaración apunta a la inmutabilidad de la relación de Dios con su pueblo. Ahora, este nombre es un nombre de gracia. ¿Qué quiere decir gracia? El regalo que Dios nos da a nosotros inmerecidamente, que nos da inmerecidamente. El regalo que nos da Dios de manera inmerecida. Siempre se ha pensado que es el más sagrado de todos los nombres. ¿Se recuerdan ustedes que incluso los judíos más radicales tomaron como referencia este nombre y lo convirtieron en un nombre impronunciable? ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes tienen ante sus ojos el nombre Yahvé o Yahweh, como llaman algunos otros, o lo pronuncian otros, ¿verdad? Si ustedes le quitan la letra A y la letra E, lo escribían YHWH. Y entonces, ¿cómo se podía pronunciar? ¿Ya se lo quitaron? Le quitaron la letra A y E. Miren, quítenselos. Quítenle ustedes esos nombres o esas letras. Quítenle esta A, quítenle esta E. Nos queda YHWH. Y entonces no lo podían pronunciar. Y ellos mismos entonces llamaban a Dios el impronunciable. Porque tomaban tan literalmente el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí lo que escribían era: no tomarás el nombre de tu Señor en vano. Y entonces no pronunciaban Yahweh o Yahvé. ¿Por qué? Porque literalmente pensaban que era un irrespeto, y aparte de eso era una parte del mandamiento divino, ¿verdad?, que les indicaba no tomar el nombre de Jehová en vano. Y esto traía también consecuencias, porque entonces se alejaban y de repente tenían una relación muy distante con Jehová. Porque si así era el principio de la relación, no pronunciar el nombre de Yahvé, no pronunciarlo, entonces obviamente, así era también la relación. Si se veía a Dios que ni siquiera se le podía pronunciar su nombre, obviamente también de la misma manera se relacionaban con Él, o dejaban de relacionarse con Él. Entonces encontramos ahí factores en los cuales la relación la determina también el nombre y la forma como nosotros recibimos ese nombre. Sin embargo, recuérdense ustedes que esa fue la acusación que se le hizo a Jesús y por la que los judíos se alteraban en algún momento cuando Jesús tenía una perfecta relación con Dios el Padre. Porque si estos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Jehová, y Jesús venía platicando de repente con sus discípulos, o estaba sentado en medio de publicanos y pecadores, aquellos que ni se atrevían a mencionar el nombre de Yahvé, y Jesús decía: Él es mi Padre, con Él yo desayuné esta mañana. O sea, ¿cómo no les iba a alterar los nervios si aquellos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Jehová? Y Jesús decía: Él es mi Padre celestial, con Él yo acabo de platicar, con Él yo converso a cada instante. Y entonces estos decían: herejías dice este, ¿verdad? Entonces, y lo que encontramos nosotros, que este es el Dios de la gracia. Este es el nombre que más gracia denota. El nombre Yahvé, Yahvé Sebaot.
tiene esas características. Entonces, ahí en Éxodo 3:14 se aprecia mucho de su significado. Lo que los teólogos han llamado por mucho tiempo, y de aquí se desprende, el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy. O sea, como Moisés va a seguir insistiendo con eso, mira, está bien, me convenciste, voy a ir con Faraón, pero cuando llegue delante de él, ¿quién le digo me envió? ¿Quién le digo que me envió? Yo soy te envió. Ese yo soy, como señal de gracia, es importantísimo. Porque si usted ve, es el yo soy que tiene el propósito de liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel de Egipto. O sea, ese es el Jehová que interviene en la liberación de su pueblo. Y esa es gracia. Gracia es que quien es esclavo por sus propias pistolas, que se conserve esclavo. Pero gracia es que a pesar de que ellos son responsables de su propia esclavitud, terminan siendo liberados por el Señor como un factor importante de amor y de aprecio. Esa es gracia. Y usted ve que se manifiesta esa gracia enfáticamente, concretamente, también cuando nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo interviene ese yo soy en la liberación del pueblo de Israel cuando está bajo las garras del imperio egipcio? Si usted mira la relación que se establece allí, en primer lugar es una relación de propósito. Siempre es una relación de propósito. ¿Cuál es la relación de propósito? Mira, yo te voy a sacar de este lugar y te voy a conducir a una tierra que fluye leche y miel. O sea, ese es el propósito. Pero también usted puede encontrar que es una relación de pacto, es una relación pactual. ¿Por qué Dios establece esa relación con el pueblo? Porque Él se lo ha prometido al mismo Abraham. Mira, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a un lugar que yo te voy a conducir. Tu generación será como la arena del mar, tu generación será multiplicada, tu generación va a ser grande y numerosa, nadie la podrá contar. O sea, hay una relación pactual, de pacto, de alianza, de relación, de compromiso. Y esa es una segunda característica. Entonces, dos hemos mencionado. La número uno es una relación de propósito, ¿verdad? No los deja tirados a mitad de camino. No los saca de Egipto, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ellos se desconsolaron en ese proceso, pero no fue Jehová el que los desconsoló, ¿verdad? Por el contrario, la nube los guiaba. Ayer platicamos de esas nubes, por ejemplo, y las llamas de fuego, pero esas también servían de guía. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde la nube iba caminando. ¿Por qué? Porque tenía sentido y tenía propósito. Es el Yahvé, el Dios de gracia, el que los saca entonces con sentido de propósito, pero también con elementos pactuales. El pacto estaba siendo reestablecido aquí, reestructurado, revisado, pulido otra vez con brillo aquí. No por parte de Dios, porque Él es inmutable, sino por el pueblo que había estado durante tantos años cargando una pesada situación de esclavitud. O sea, ahora encontramos nosotros aquí en esa característica cómo Dios particularmente tiene por propósito, sacar a su pueblo de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Dos, Dios tiene también un pacto que cumplir al momento de sacar al pueblo de Egipto. Y tres, restablecer una relación. Yo seré tu Dios. ¿Quién? Yo soy tu Dios. Ese yo soy lo vamos a encontrar incluso nosotros en forma escatológica. Por ejemplo, en uno de los evangelios más elocuentes cuando usa el yo soy,
Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Mire ese yo soy tan importante en la teología para comprender al Dios de gracia. Yo soy. Cuando ustedes vean eso en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, lo van a encontrar en otros evangelios. Yo soy, identifiquen inmediatamente un elemento de gracia, ¿verdad? Algunos autores como Juan Stam dice que son 7 yo soy que aparecen allí. Yo soy. Uno de ellos, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Ese yo soy. ¿Qué es eso? Si no es precisamente el Dios que se relaciona por la gracia y que tiene firmes propósitos. O sea, el tercer elemento aquí, el tercero, es gracia. El tercero es gracia. El tercero es gracia. Este elemento es una gracia y una relación que Dios establece. El primero es propósito. El segundo, pacto. Y el tercero, relación precisamente, relación por la gracia, ¿verdad? Propósito, pacto, relación. Yo seré su Dios. ¿Y ustedes qué serán? Mi pueblo. ¿Por qué? Porque ahora es gracia. Ahora, imagínense ustedes a ese pueblo recibiendo esta promesa. Imagínense ustedes por un segundo. Vean ustedes ese elementito tan bonito. ¿Qué son en Egipto? Una masa, un conjunto de esclavos, ¿verdad? Amorfos, no tienen forma, no tienen gobierno propio, no tienen identidad, no tienen vida propia, ¿verdad? No tienen gobierno propio, insisto, ¿verdad? Cuando salen varios, algunos calculan 4 millones, cualquiera que haya sido la cantidad que sale de Egipto. Imagínense solo por un segundo, ¿tenían gobierno? No. ¿Tenían leyes? No. ¿Tenían, por ejemplo, una estructura social que funcionara? Probablemente les quedaban algunos vestigios de algunos ancianos sabios, respetables y venerables ahí en medio de esa cantidad de personas que salieron. Sin embargo, la mayor característica es que es un conjunto de esclavos recién liberados que no saben ni qué hacer. Temerosos, por ejemplo, ¿verdad? Hambrientos, harapientos en algún momento, con mucho dinero, pero sin poder gastar ese dinero, por ejemplo, porque no pasaron a un mall en el camino hacia Egipto, ¿verdad? No pudieron entrar a un mall y comprar y quitarse esas ropas de esclavitud, no, iban cargados de dinero, pero con angustias, ¿verdad? Con angustias. Algunos llevaban comida nada más, ¿verdad? Y otros que ni tuvieron el tiempo para prepararse, pero fueron de alguna manera situaciones adversas las que les corresponde. Entonces, cuando salen bajo esas circunstancias, el Dios de gracia le dice, ahora ustedes van a ser mi pueblo. ¿Qué implicaba que ellos fueran su pueblo? Ahora entonces vienen las implicaciones de que ese Dios de la gracia, de Yahvé, como Señor, y yo soy el que lo sacó de Egipto, convierte por la misma relación a ese grupo de esclavos en pueblo. ¿Qué hace Dios para que entonces Israel pueda ser pueblo? Básicamente darles dos cosas fundamentales: ley y territorio, ¿verdad? Ley y territorio. ¿Qué hiciéramos nosotros los guatemaltecos sin leyes? Si aún teniéndolas, ¿cuántas de ellas son violadas? ¿Cuántas de ellas son quebrantadas? ¿Cuántas de ellas son cuestionadas? Etcétera. ¿Qué haríamos nosotros los guatemaltecos sin tierra, por ejemplo? Sin un lugar geográfico que dijéramos, aquí inicia Guatemala y aquí finaliza. Allá inicia y aquí finaliza. ¿Qué haríamos nosotros? Seríamos parias, ¿verdad? Seríamos errantes. No podríamos tener en algún momento esas inquietudes, pues, ¿verdad? Sino que nada más tendríamos esas características de ser errantes, sin leyes probablemente, sin territorio que nos pudiera distinguir propiamente. Les da leyes.
digamos, el símbolo de las leyes es el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Ahí probablemente nosotros, sin el probable, tenemos el resumen de las leyes completas del Antiguo Testamento. Eran sumamente importantes, porque son leyes que tienen que ver, bueno, como yo soy el Dios de gracia, yo soy el que los saqué de Egipto, yo les voy a decir cómo nos vamos a relacionar ustedes y yo. ¿Cómo me van a adorar? ¿Cómo yo les voy a proveer? ¿Cómo yo, por ejemplo, me voy a relacionar con ustedes? ¿Quién lo dicta? ¿El hombre o Dios? Dios. No es el hombre. Hoy la iglesia tendría que retomar ese principio en la teología de Dios. ¿Por qué? Porque el que dicta, el que dice cómo debemos de relacionarnos es Dios. A mí lo que me preocupa es cuando nosotros le decimos, Señor, yo preparé este culto, yo preparé esta música, así que te la aguantás. Eso es lo que le decimos a Dios con la modernidad hoy en nuestras iglesias, ¿verdad? Señor, a mí me gusta el reggaetón, el perreo, la salsa, todo lo que se me ocurra, te la aguantás. Fíjese, ¿cómo decimos nosotros en un dicho muy popular? Ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? O sea, nosotros le decimos, y vean, por eso les digo, lo interesante es que en nuestra pastoral tendría que tener una buena formulación teológica, porque si no, cualquier cosa nosotros aceptamos. Dios dispone entonces, yo soy tu pueblo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Ahora entonces, veamos cómo nos vamos a relacionar. Dios dicta esos principios. Luego, como ustedes son mi pueblo, yo también quiero sentar precedentes, mandamientos, principios y decretos de cómo se van a relacionar cada uno de ustedes en el grupo al cual yo los he llamado para que conformen mi pueblo. Señor, pero es que este me cae mal. Bueno, entonces te voy a poner normas para que lo trates bien, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Y Dios da parte de su ley, parte de su esencia. ¿Para qué? Para que nosotros mire, si no nos amamos, por lo menos nos toleremos en buena medida. ¿Por qué? Porque somos parte del reino. De preferencia que nos amemos, pero cuando el amor cuesta en algún momento, pues tolerémonos, ¿verdad? Y entonces da también leyes de tolerancia en algún momento para beneficio de nosotros. De alguna manera entonces estos nombres nos van a enseñar esas características. Cuando iniciemos la otra hora, yo quiero detenerme todavía un poquito más al respecto de este nombre, porque vamos a seguir viendo no solo las leyes que le dan, sino que el territorio al cual ellos han de pertenecer, para que entonces sea exactamente la formación de un pueblo que tiene a Yahvé por Dios, al Dios de la gracia. Ese yo seré el que seré, ese yo soy precisamente, yo soy te envió. Así dile, yo soy te envió, ¿verdad? Y entonces Moisés, ¿qué dice? Yo soy me envió. Yo soy me envió ante Faraón. Y ese Dios es el Dios de gracia, de bondad y de amor que se relaciona entonces con cada uno de nosotros.